Bienvenidos a una nueva entrega de este su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Un privilegio poder llegar a todos sus hogares y compartir como cada semana nuestro contenido que procura sentar las bases para vivir en Constitución. Recordamos que el Tribunal Constitucional conmemoró durante todo este mes de noviembre nuestro acostumbrado mes de la Constitución con el inicio de una serie de actividades patrióticas, académicas, culturales y deportivas que se desarrollaron durante este mes. Esta semana nuestro tema es digitalización laboral y su impacto en el derecho del trabajo. Nos acompañan el doctor Washington González y la magistrada presidenta de la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo, Mary Lane Collado. Y en el reportaje conoceremos más ampliamente sobre la digitalización laboral y su impacto en el derecho del trabajo, y en el segmento de las noticias conozca todos los detalles de las principales actividades celebradas por este Tribunal Constitucional en el marco de los actos conmemorativos por el mes de la Constitución y más. Y de inmediato iniciamos este programa conociendo el artículo 62 sobre el derecho al trabajo. Veámoslo. Artículo 62. Derecho al trabajo. El trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado. Los poderes públicos promoverán el diálogo y concertación entre trabajadores, empleadores y el Estado. En consecuencia, 1. El Estado garantiza la igualdad y equidad de mujeres y hombres en el ejercicio del derecho al trabajo. 2. Nadie puede impedir el trabajo de los demás ni obligarles a trabajar contra su voluntad. 3. Son derechos básicos de trabajadores y trabajadoras, entre otros, la libertad sindical, la seguridad social, la negociación colectiva, la capacitación profesional, el respeto a su capacidad física e intelectual, a su intimidad y a su dignidad personal. 4. La organización sindical es libre y democrática, debe ajustarse a sus estatutos y ser compatible con los principios consagrados en esta Constitución y las leyes. 5. Se prohíbe toda clase de discriminación para acceder al empleo o durante la prestación del servicio, salvo las excepciones previstas por la ley con fines de proteger al trabajador o trabajadora. 6. Para resolver conflictos laborales y pacíficos, se reconoce el derecho de los trabajadores a la huelga y de empleadores al paro de las empresas privadas, siempre que se ejerzan con arreglo a la ley, la cual dispondrá las medidas para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos o los de utilidad pública. 7. La ley dispondrá, según lo requiere el interés general, las jornadas de trabajo, los días de descanso y vacaciones, los salarios mínimos y sus formas de pago, la participación de los nacionales en todo trabajo, la participación de las y los trabajadores en los beneficios de la empresa y, en general, todas las medidas mínimas que se consideren necesarias a favor de los trabajadores, incluyendo regulaciones especiales para el trabajo informal, a domicilio y cualquier otra modalidad de trabajo humano. El Estado facilitará los medios a su alcance para que las y los trabajadores puedan adquirir los útiles e instrumentos indispensables a su labor. 8. Es obligación de todo empleador garantizar a los trabajadores condiciones de seguridad, salubridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. El Estado adoptará medidas para promover la creación de instancias integradas por empleadores y trabajadores para la consecución de estos fines. 9. Todo trabajador tiene derecho a un salario justo y suficiente
que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantiza el pago de igual salario por trabajo de igual valor, sin discriminación de género o de otra índole, y en idénticas condiciones de capacidad, eficiencia y antigüedad. 10. Es de alto interés la aplicación de las normas laborales relativas a la nacionalización del trabajo. La ley determinará el porcentaje de extranjeros que pueden prestar sus servicios a una empresa como trabajadores asalariados. Continuamos con el desarrollo de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación conversaremos con el doctor Washington González sobre la digitalización laboral y su impacto en el derecho al trabajo. Washington González es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con especialización en normas internacionales de trabajo, nuevas relaciones laborales, relaciones de trabajo en empresa y zona franca, solución y prevención de conflictos laborales. Fue Ministerio Público en Asuntos Penales Laborales, Director General de Trabajo, Viceministro de Trabajo, es profesor de Derecho Laboral 1 y 2 de la Universidad APEC, conferencista local e internacional en la materia y autor de varias obras, entre las que destacamos El trabajo asalariado del menor en la República Dominicana. Actualmente es el presidente de la firma de abogados González, Nina y Asociados. Bienvenido a La Voz del Tribunal Constitucional, doctor Washington González. Bueno, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para conversar sobre un tema tan importante. Pasemos directamente a la materia, doctor González. ¿Cuáles son las principales transformaciones del mundo laboral de cara a la digitalización? Mira, la digitalización ha transformado los modos de producción y en consecuencia esa relación típica del derecho del trabajo de decir que los elementos constitutivos son la prestación del servicio, la remuneración y la subordinación, se ha tenido o se va a tener que revisar necesariamente. Pero además ha creado nuevos perfiles en los trabajadores, porque hay mucha inversión en el sector empresarial en todo el tema de digitalización y en consecuencia ahora la formación a los trabajadores va con nuevos perfiles y ha transformado todo, ¿te das cuenta? La jornada de trabajo, por ejemplo, que es una esencia del derecho del trabajo, tendrá que transformarse y tendrá que venir una nueva legislación que pretenda entonces flexibilizar todo el tema de jornada de trabajo. De verdad que estamos al frente de una transformación que nos llegó, que no va hacia atrás y que nosotros ahora tenemos que enfrentarla positivamente. ¿Qué derechos se ven afectados directamente por el tema de la digitalización? Mira, se ha ido tan lejos todo el tema, principalmente en República Dominicana, que no tan solo va a afectar el tema de la jornada de trabajo, sino también derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el derecho al ocio, el derecho al descanso, con esta nueva forma de trabajo, el trabajador se mantiene en un computador, en una laptop, en un teléfono celular, en las nubes, y ese tiempo de descanso ahora no se puede distinguir. Y al no distinguirse ese derecho fundamental establecido hasta por la Convención Americana de los Derechos Humanos, se va perdiendo porque no hay un parámetro donde se pueda establecer cuál es el descanso del trabajador. Imagínate con una computadora que se encuentre y el empleador lo llama a su celular, pero en su momento de descanso, ¿qué puede hacer el trabajador? Entonces hay que respetar ese momento. Entonces los derechos fundamentales de los trabajadores pueden verse afectados. El tema de la jornada ni hablar, porque ahora mismo hay una cosa que se denomina la jornada de trabajo y otra que es el horario. La jornada de trabajo es el tiempo que yo no puedo disponer por estar a disposición exclusiva del empleador. Pero ¿cómo se da uno cuenta si tú estás en tu casa trabajando con una computadora, si esa es una jornada efectiva o no? Entonces viene una transformación
muy grande, y para eso se necesitará de nueva legislación que regule ese tipo de situaciones, porque los avances tienen que darse, pero sin desconocer esos derechos que tienen los trabajadores y esa protección de los trabajadores, y ese es el gran reto. Ya que usted menciona en varias ocasiones el tema de la jornada, tenemos una situación legal de temas que todavía no se han resuelto y que ya han ido evolucionando aún más. ¿Cómo usted entiende que se ve impactada directamente la jornada y cuál sería la forma de regular un aspecto como este? Mira, hace muchos años que el Ministerio de Trabajo, junto con empleadores y trabajadores y con Yus Laboralista, han intentado modificar el Código de Trabajo para flexibilizar la jornada. Flexibilización de la jornada no significa desregulación. Significa, por ejemplo, que en vez de la jornada de trabajo tener como máximo 44 horas a la semana, que tú puedas trimestralizarla, que puedas anualizarla, que en un momento en que el empleador necesite al trabajador, él pueda laborar, por ejemplo, en vez de 6 días de 8 horas, pueda laborar 3 días de 12 horas y tendría un gran descanso para compartir con su familia. En consecuencia, ahora se va a ver afectada la jornada de trabajo, por lo que decía anteriormente. No se sabe cuál será el respeto que tendrá el trabajador en el descanso. ¿Por qué? Porque hay un principio ahora que se inició en Francia, ya pasó por España, en la cual se está tratando de establecer una norma sobre la desconexión digital. ¿Qué significaría la desconexión digital con el tema de la jornada de trabajo? Significa que en el tiempo que yo tengo de descanso, yo tenga el derecho a través de esa legislación que el empleador no pueda utilizar a través de los medios digitales, a través de esas herramientas, de esos teléfonos, ese tiempo que yo tengo para descansar. Entonces la jornada se va a ver afectada y ahora vamos a tener que rápidamente hacer lo que queríamos hacer hace mucho tiempo, que es la flexibilización de la jornada de trabajo. Y eso se puede hacer. Primero, crear una ley que trate el tema de la desconexión digital. Y segundo, que la jornada de trabajo no sea tan inflexible de que termine las 8 horas diarias y las 44 semanales. Puede ser 10 diarias y 35 semanales, o puede ser también que yo labore 12 horas durante 3 días y descanse los otros 4 días. Hay muchos métodos para utilizarlo que puede preservar la salud y la seguridad del trabajador. Porque no es tan solo el hecho de tú decidir, por ejemplo, que vamos a modificar la jornada de trabajo porque vino un proceso de digitalización. No, son las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? La salud del trabajador. Porque la jornada se limita por un tema de salud y de seguridad en el trabajo. Entonces vamos a necesitar de una ley sobre una nueva jornada de trabajo, una flexibilización y también el tema de la desconexión digital en el trabajo. La digitalización ha acrecentado, si se quiere, varios fenómenos que ya eran existentes, como la brecha digital y la brecha generacional. Pero concretamente a los trabajadores, ¿cómo se ven afectados por estos temas fruto de la digitalización? Antes de ver la desventaja, yo creo que lo primero es aclarar que el tema de la digitalización ha venido a revolucionar toda esta época y en consecuencia hay un beneficio para los trabajadores. Hay un beneficio porque hay una conciliación entre la familia y la profesión. Pero por otro lado también en cuanto al tiempo, ya tú no tienes que ir, por ejemplo, a una empresa, te economiza tiempo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es el reto y cuál es la brecha digital que hay? Bueno, el tema de la formación. En el tema de la formación, como hay nuevos perfiles, ahora hay un grupo de personas que se ha quedado atrás y que tienen una edad avanzada fundamentalmente, que no pueden conciliar lo que es el aprendizaje de esa nueva tecnología con lo que ellos han vivido durante toda esa época. Entonces hay un gran reto y ahí tiene que venir necesariamente el tema del Ministerio de Trabajo, porque el derecho del trabajo es un derecho protector hacia los trabajadores. Los empleadores pueden
asumir esa brecha y pueden entender y tienen una gran inversión. Pero en los trabajadores tiene que venir el Ministerio de Trabajo con Infotet para que ya se esté formando en tecnología. No quiero discriminar de que tú estés haciendo, por ejemplo, una pulsera. No, ya hay que hablar de ciencia, ya hay que formar en ciencia, en tecnología. Y entonces ahí el Ministerio de Trabajo tiene una importancia manifiesta. Pero la brecha sí ha afectado bastante, principalmente en esos trabajadores que no han podido tener una gran formación con esos nuevos perfiles que demanda el mercado de la digitalización. Ya que usted mencionaba también las reformas que necesitamos en materia de jornada de trabajo, por ejemplo, pero entiendo que también hay otras áreas dentro de que también necesitan reformas. ¿Cuáles ustedes consideran que también deben reformarse? Mira, en materia laboral, yo creo que en la parte del procedimiento laboral amerita de una gran reforma. Hay empleadores que siempre se han quejado del problema de la ejecución de la sentencia. Yo creo que amerita de una gran modificación. También el tema de la administración del trabajo, hay que darle papeles más amplios al inspector de trabajo y más amplitud para que él tenga un campo de acción más grande. En el tema, por ejemplo, de la relación que hay entre trabajo y seguridad social, yo creo que debe de haber una gran transformación ahí. La ley, por ejemplo, la ley de seguridad social, sus objetivos deben de ser, primero, cubrir a la mayor cantidad posible de personas y después de cubrirla, entonces mejorar algunos derechos. Y eso está ligado al derecho del trabajo fundamentalmente. Claro. Yo creo que ya hay tiempo de la modificación del Código de Trabajo, ya se está viendo algo muy interesante. En materia laboral, lo más importante era la terminación del contrato, despido, desahucio y dimisión, pero ya hay personas que están haciendo demanda por indemnizaciones, por ejemplo, por discriminación, claro. Y eso significa un gran avance. Yo creo que ya no nos podemos circunscribir a esa relación típica anterior del derecho del trabajo, muy conservadora. Yo siempre he sido un gran conservador, pero ahora todo esto me ha tenido que cambiar. Hemos tenido que remar a contracorriente y vamos a seguir. Sí. Muchas gracias, doctor Washington González, por acompañarnos en este espacio de La Voz del Tribunal Constitucional. Gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Estuvimos conversando con el doctor Washington González sobre la digitalización laboral y su impacto en el derecho del trabajo. No se muevan porque tras la pausa seguimos con más de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Amigos, continuamos con más de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. A propósito de nuestro tema central del programa de hoy, en el reportaje de la semana veremos más en detalles qué ha sido la digitalización laboral y su impacto en el derecho del trabajo desde diferentes perspectivas que van desde las relaciones laborales tradicionales entre el trabajador y el empleador, los retos y desafíos del auge de la tecnología de la información y la comunicación TIC en el futuro del derecho del trabajo, entre otros. Veamos. El impacto de la digitalización en el mercado del trabajo se produce a través de varios canales: la organización, la gestión de los recursos humanos y la cultura de las empresas, motivando cambios de manera directa en la reorganización de los espacios de trabajo, donde algunas empresas han modificado sus políticas alcanzando mayores flexibilidades.
Para abordar este tema, el Tribunal Constitucional Dominicano y el Centro de Estudios Constitucionales invitaron a 3 expertos a la tercera edición de los coloquios constitucionales que llevó por título Digitalización laboral y su impacto en el derecho del trabajo. Reunidos en el auditorio Dr. Leonel Rodríguez Ritt de la Universidad APET, los especialistas debatieron acerca del impacto del trabajo en las relaciones laborales tradicionales entre el trabajador y el empleador. La primera ponencia fue sobre el tema de los algoritmos en el contrato de trabajo, a cargo de la doctora Nancy Salcedo, experta en formación en Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales, quien señaló que estos impactan directamente el inicio, el desarrollo de la relación laboral, así como la finalización del contrato del mismo. Realmente las máquinas no nos están quitando las oportunidades de trabajo. Y con esto vulneramos nuestro derecho de trabajo, sino que están migrando lentamente a otras carreras. Si lo vemos desde una perspectiva mundial, estos nuevos trabajos se están concentrando en los países más desarrollados. Aquellos con capacidad para desarrollar las tecnologías o algoritmos de autoaprendizaje, que se usarán en otros países para sustituir a los trabajadores. Es evidente que las implicaciones del proceso de digitalización en las relaciones laborales y el derecho del trabajo tienen un impacto directo en el empleo, así como lo tienen las nuevas tecnologías en la forma de la organización de las empresas. Es por eso que el jurista Washington González considera necesario crear una normativa que regule el teletrabajo. Necesariamente tenemos que crear el tema de la ley o disposición sobre desconexión digital, porque si no es así habrá un gran problema. No hay forma de controlar la jornada de trabajo, no hay forma de controlar el tema de higiene y seguridad en el trabajo, no hay forma de controlar los ascensos en los puestos de trabajo, y en el tema del derecho colectivo del trabajo yo no sé qué va a pasar. González señaló que el teletrabajo ha beneficiado a personas que no podían conseguir un empleo, como es el caso de las personas con discapacidad o vulnerabilidad física, que ahora tienen la posibilidad de obtener un empleo. También mencionó el beneficio económico que representa para las empresas que pueden minimizar gastos. Un aspecto más a considerar en este tema es el impacto de la digitalización en el mercado del trabajo y en las relaciones laborales, en particular en las formas de intermediación online que facilita. Ese fue el aspecto abordado por la magistrada Merilane Collado Tactú, quien considera que deben existir reglas claras en cuanto a cómo van a ser las presentaciones del servicio, el derecho a la desconexión digital, la vulneración de derechos a la intimidad, integridad, libertad de expresión, sumado a no discriminación, el agotamiento físico. Si el empleador quiere supervisar que esa labor se está realizando adecuadamente, ¿tiene derecho a entrar al hogar? No es algo como muy íntimo, pero el empleador tiene derecho a supervigilar qué es lo que estamos haciendo, a controlar para poder medir que esa prestación del servicio se está realizando de manera adecuada. La digitalización laboral y su impacto en el derecho del trabajo debe llevarnos a pensar que estamos ante una realidad emergente que ha venido para quedarse. Por tanto, es necesario considerar que la intensidad de sus cambios cuestiona la propia viabilidad del derecho como un fenómeno de interrupción brusca con efectos universales. Continuamos con el desarrollo de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación conversaremos con la magistrada Merilane Collado Tactú sobre la digitalización laboral. Merilane Collado Tactú es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, magíster en Derecho Empresarial y Legislación Económica en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, especialidad en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo, España, con múltiples estudios locales e internacionales en temas diversos. Egresada del curso para aspirantes a jueces de paz de la Escuela Nacional de la Judicatura y actualmente jueza presidenta de la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Además, es docente en diversas asignaturas de grado y posgrado en varias universidades del país y en la propia Escuela Nacional de la Judicatura.
Bienvenida a La Voz del Tribunal Constitucional, magistrada Marilén Collado Tactú. Muchas gracias, Chanel. Muchas gracias por invitarme a este interesantísimo programa. Magistrada, pasando directamente a la materia, ¿entiende usted que en materia de digitalización del trabajo se ha aprendido lo suficiente de este proceso recién culminado de pandemia del COVID-19? Bueno, Chanel, importante tomar en cuenta que si bien la pandemia vino a acelerar el proceso de digitalización, teníamos ya empresas que laboraban de manera remota. Lo que pasa es que con la pandemia vino a acelerarse ese proceso y nuevas empresas incursionaron en esta nueva modalidad de prestación del servicio. ¿Qué ocurre? Que con la pandemia hemos tenido que aprender el uso de diversos mecanismos, como por ejemplo esas conferencias que se van dando sincrónicamente para estar conectados con los empleadores y trabajadores, tanto desde el punto de vista laboral como en el punto de vista docente. Se utilizaron mucho las redes en el tema de la pandemia. Y claro que hemos aprendido, hemos sido resilientes, hemos ido sobrellevando todo ese proceso y también quedan muchos retos por avanzar en este paso de la transformación digital en la parte laboral. Aprovechando eso de los nuevos retos y nuevas situaciones que se han presentado, tenemos una en particular que es la desconexión digital. Si usted nos podría conversar un poco sobre eso. Bueno, importante destacar que con la revolución industrial habían horas extensas de trabajo que hizo necesario regular la jornada de trabajo y fijar lo que se llama el descanso semanal. Asimismo, ahora tenemos la revolución tecnológica que implica que hay un hilo muy fino que divide el espacio o el tiempo que yo dedico a mi trabajo versus el tiempo que dedico a mi familia. Y por eso hay que controlar el tiempo que yo estoy conectado, que yo estoy logueado. Y se ha hecho necesario el surgimiento de ese nuevo derecho, que es el derecho a la desconexión digital, el tiempo que tiene que tomar ese trabajador para sus asuntos personales, su vida familiar, porque si yo estoy contestando un WhatsApp a las 11 de la noche o fines de semana, estoy conectada con mi correo electrónico, ¿en qué momento estoy descansando? Para poder renovar energías y prestar la labor de manera eficiente, tengo que tener ese espacio. Y por eso es que viene ese momento ahora de la desconexión digital, que es ese derecho que tiene el trabajador a estar fuera de lo que es su jornada propia de trabajo. Hemos importado derechos, pero también hemos importado situaciones y problemáticas. Por ejemplo, ¿cómo afecta al sistema el tema de la brecha digital? La brecha digital importa muchísimo porque no todo el mundo tiene la misma conexión, el mismo conocimiento del uso de las herramientas de la tecnología. Muchas veces estamos todos con un teléfono inteligente y no necesariamente por tener en la mano esa herramienta le podemos sacar el provecho que ello implica, por ejemplo, para fines de trabajo. Entonces esa brecha digital pone en evidencia muchas falencias que tenemos, tanto empleadores como trabajadores y la misma administración, de cómo ir adecuando, no solo tener las herramientas tecnológicas, sino la capacitación correspondiente para poder hacer uso adecuado de esas herramientas tecnológicas. Vamos a aprovechar, magistrada, su experiencia y su sapiencia en esta materia para preguntarle de otro fenómeno importante como es el techo de Zoom. ¿En qué consiste? Fíjate, en materia de trabajo digital, así como en un principio había diferentes barreras, tanto de género o de cualquier otro tipo que discriminaban a ciertos sectores en las áreas de trabajo, el techo de Zoom vino a surgir porque en el proceso de la pandemia una de las aplicaciones más utilizadas fue precisamente esta, que permitía esa conexión sincrónica, así como habían otras aplicaciones como Teams, como Meet, que permitían mantener una continuidad de las labores. ¿Qué ocurre? Que cuando la persona está desde su casa, vía remota o digital, no está visible hacia su empleador y pueden darse en esas circunstancias ciertas también situaciones de discriminación. Cuando hay que promover a alguien, cuando hay que ascender a alguien, yo voy a tener más presente al que está ahí en la empresa y no necesariamente al que está desde su casa vía remota. Entonces, por eso se ha verificado eso que se llama techo de Zoom o techo de cristal, que son esas barreras que surgen de discriminación con las personas que están trabajando de manera remota o de manera digital o el teletrabajo, como lo conocemos. De cara al sistema judicial, del cual usted, magistrada, forma parte de esa primera línea,
Ahora contamos con la Ley de Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial y su reglamento de aplicación. ¿Cuáles usted considera que son los principales aportes de esta nueva normativa? Es muy importante que todo el ciudadano pueda empoderarse de todas esas ventajas y aportes, porque así como vamos a poder tener conocimiento de un expediente digital y darle continuidad, seguimiento, de yo saber qué está pasando con mi expediente, quién ha depositado o si yo quiero depositar de manera digital, o muchos procedimientos administrativos, solicitar una certificación, no tengo que trasladarme. ¿Y el trasladarme qué implica? Buscar un parqueo, gastar combustible, quizás pasar por un tapón, invertir tiempo. Entonces todo eso son situaciones que pueden salvarse con esta nueva ley de uso de medios digitales en el Poder Judicial. Vamos a tener también audiencias virtuales, lo que va a permitir que no necesariamente una persona esté en el mismo lugar donde se esté celebrando las audiencias, sino que puede hacerlo desde cualquier parte del mundo, solo a un clic de distancia del donde se esté celebrando la audiencia. Asimismo, usted va a poder darle seguimiento a su expediente también a un clic de distancia. Y de cara a ustedes también los magistrados, porque también contamos ahí con previsiones legales respecto a la firma digital. Exactamente. Por ejemplo, ahora, mientras yo esperaba aquí en el área de maquillaje, pude ir revisando muchas sentencias y dándole ahí por firma digital, validar, para que puedan el usuario tener más rápido, no esperar que yo me traslade hacia el tribunal a hacer esa función, sino que lo puedo hacer desde cualquier parte donde yo tenga la conexión con la herramienta adecuada. Magistrada, el tema de la digitalización es un tema de constante cambio, igual que la sociedad y más en términos digitales. Pero, ¿qué podemos esperar al corto y mediano plazo en esa materia? Bueno, es importante que tengamos la vista hacia una regulación de toda esta nueva modalidad de prestación del servicio. Hay muchos retos, principalmente en la parte que tiene que ver con la seguridad social, cómo esa persona que está laborando desde su casa va a estar protegido por riesgos laborales, cómo yo puedo calificar lo que está pasando como un accidente de trabajo. O sea, son retos que es importante que estén regulados para poder tomar las medidas correspondientes, y asimismo la administración laboral debe ir actualizándose, donde el empleador pueda de manera digital ir teniendo esa comunicación constante con la administración de trabajo. O sea que son muchas cosas importantes que vamos a visualizar que pueden darse en el mediano y largo plazo. Muchas gracias, magistrada Marilén Collado Tactuc, por acompañarnos en nuestro programa La Voz del Tribunal Constitucional. Gracias a ti por invitarme, un placer. Buenas tardes. Estuvimos conversando con la magistrada Marilén Collado Tactuc sobre digitalización laboral. No se muevan, porque tras la pausa seguimos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora en Spotify. En la efeméride constitucional de esta semana recordamos el 30 de noviembre de 1821. Veremos qué se proclama en esta fecha. El 30 de noviembre de 1821 es proclamado el denominado Nuevo Estado Independiente de Haití Español y por tanto derogada la Constitución de Cádiz mediante el artículo 32 del Acta Constitutiva del Nuevo Estado. En virtud de la Guerra de la Reconquista, los dominicanos volvimos a formar parte de la monarquía española como provincia o colonia, desde 1809 hasta noviembre de 1821, dentro del área geográfica conocida como América Septentrional. Con la categoría política de provincia, los dominicanos concurrimos a las Cortes Generales y Extraordinarias que en Cádiz sancionaron en 1812 la denominada Constitución de la Monarquía Española para los pueblos de las penínsulas y sus dominios en el Nuevo Mundo. Los dominicanos estuvimos representados en aquel acontecimiento jurídico por el licenciado Francisco de Mosquera y Cabrera, asumiendo la calidad de diputado.
El primer ejemplar de la Constitución de Cádiz llegó a nuestro país en julio del mismo año 1812 tras arribar la goleta española Intrépido Rovira, El Placer de los Estudios, lugar marino localizado en la costa de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, que para fondearlo es necesario costear la tierra de Barlovento desde el lugar geográfico conocido como Cabo Caucedo. En nuestro país, el texto fue leído en altavoz en toda su extensión por un regidor del Cabildo y desde entonces comenzó a regir la Carta Suprema de Cádiz o Constitución Gaditana hasta que fue abolida en España en 1814, cuando se restableció el régimen absolutista y las provincias de ultramar volvieron a ser colonias dependientes del Consejo de Indias. En 1820, la Constitución de Cádiz fue puesta nuevamente en vigor en cumplimiento de una real orden y en la colonia de Santo Domingo, como en todos los territorios de ultramar que estaban bajo dominio de España, fue publicada y jurada esta Constitución, habiendo nosotros publicado y jurado este valioso instrumento jurídico en los primeros días de junio del referido año. Esta vez, el importante texto sustantivo gaditano se mantuvo vigente hasta el 30 de noviembre de 1821, cuando fue desconocido por el movimiento emancipador que dirigió el licenciado José Núñez de Cáceres. El 1 de diciembre de 1821, José Núñez de Cáceres hizo pública su declaratoria de independencia y en sus primeras palabras proclamó el fin de la dependencia de Santo Domingo a España, diciendo: No más dependencia, no más humillación, no más sometimiento al capricho y veleidad del gabinete de Madrid. El licenciado Núñez de Cáceres dijo finalmente: Si hay todavía entre nosotros almas tan bajas y vendidas al servilismo que se atrevan a contradecir estas verdades de experiencia, vuelvan por un instante sus fascinados ojos al espantoso estado de ruina y desolación en que yace sumida la parte española de la primada del Nuevo Mundo. Amigos, continuamos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación, en nuestro segmento de noticias, vamos a conocer las principales actividades realizadas por esta alta corte. Iniciamos. La Universidad AP otorga el honoris causa en Humanidades al honorable magistrado presidente de este tribunal, Dr. Milton Ray Guevara. En su discurso de orden, el doctor Franklin Holguín H., rector de UNAPEC, dijo que Ray Guevara ha sido un protagonista de primer orden en la historia de una jurisdicción que se ha convertido en un espacio ciudadano. La universidad, al entregar este doctorado honoris causa, hace justicia y, sobre todo, siente haber dictado una cátedra de civismo, de patriotismo, de moralidad, de solidaridad, de amistad, de lealtad y de decencia. Con orgullo, le impondré las insignias académicas al doctor Milton Ray Guevara. Reciba, pues, el diploma y el anillo de UNAPEC como una muestra merecida de orgullo de esta comunidad académica. Finalmente, pido que la luz que apareció sobre la tierra como el primer maestro siga siempre encendida y continúe brillando cada día con más fuerza en todos nosotros y los dominios de la conciencia humana. En el acto al que asistieron altas personalidades y representantes internacionales, el presidente del TC expresó su agradecimiento por ser distinguido con tan alto honor académico. Iniciaré este discurso de investidura agradeciendo profundamente a la Universidad APEC, a su consejo académico, al señor rector Franklin Holguín H., y al decano de Humanidades, Alejandro Moscoso Segarra, por la inmensa generosidad de otorgarme el doctorado honoris causa en Humanidades. Decía un ilustre dominicano y santiaguero, don Víctor Espaillat Mera, que los reconocimientos, cuando no son buscados ni solicitados, se aceptan con complacencia y gratitud y deben ser considerados como una poderosa motivación para la continuidad del compromiso. Una investidura académica no es motivo de gloria. Ya lo decía Dante en Purgatorio, cito:
La gloria humana no es más que un hálito de viento que unas veces sopla de aquí y otras de allá y cambia la reputación cuando cambia la dirección. Termino la cita. La historia, mi historia, empieza con el placentero y dulce privilegio de haber nacido en Samaná, paraíso terrenal, arropado por el amor de 3 madres, Ángela, Elisa y Ferolina, más allá de la tutela de don Pedro y César, abuelo y padre. Esa trinidad de mujeres con las raíces hilvanadas del cariño y la fuerza de la educación me prepararon sobre la base de valores rectores para la vida personal y la convivencia social. El amor de ellas fue poderoso antídoto que nunca ha permitido que en mí haya espacio para el resentimiento, la envidia o el odio. Me inculcaron fe en Dios, deseos de superación, respeto al prójimo, apego a las causas nobles, amor a la lectura y conciencia de la identidad nacional y peninsular. La crianza en Samaná me llenó las pupilas y el corazón de su paradisíaca belleza natural, la dulce placidez de las aguas de la bahía y el desafiante destello de la luna surgiendo detrás del cayo levantado, mientras las olas daban a la arena el brillo de las estrellas, fueron sin duda sólido sustento emocional. En mi pueblo natal, los amigos de niñez, los compañeros de estudio y mis excelentes profesores contribuyeron junto a mi familia a enfrentar los embates de un asma devastadora que hasta la pubertad me atacaba una y otra vez, colocándome en una dura batalla entre la desesperanza y la paciencia. Hoy veo mucha impaciencia. Se quieren lograr las metas del haber y del tener en poco tiempo. Se procura quemar las etapas impulsadas por sociedades consumistas y agitadas por contravalores que atacan de lleno las esencias del ser humano. Qué hermoso contenido el de aquel proverbio persa que dice: la paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces. En Samaná surgió mi motivación y mi inclinación por el derecho. Despegando de la niñez me preguntaban: ¿qué vas a estudiar cuando seas grande? Y respondía: Derecho Internacional en Francia. Sueño de niño hecho realidad gracias a una beca del gobierno francés y al programa de superación de profesores de la Pucamaima. Ese balbuceo vocacional se fortaleció cuando escuchaba fascinado por la radio el desarrollo del juicio a los asesinos materiales de Minerva, Patria y María Teresa Mirabal. Y todavía más aún cuando leía con fricción la reseña en el matutino El Caribe de los debates legislativos que alumbraron nuestra primera Constitución Social el 29 de abril de 1963. La puesta en vigencia nuevamente de esa Carta Magna estuvo en la raíz de la más hermosa revolución de América, la Revolución Constitucionalista del 24 de abril de 1965, convertida en guerra patria por el desembarco de tropas extranjeras que pretendieron mancillar el suelo quisqueyano y quebrar la voluntad democrática y nacionalista de nuestro glorioso pueblo. Así se forjó poco a poco mi amor por la Constitución, Biblia institucional del país. La vida universitaria es una etapa inolvidable que me sirvió para crecer en el conocimiento y sentar las bases del futuro.
André Gide señalaba con razón: la juventud solo se tiene una vez y durante el resto de la vida se echa de menos. Mis excelentes profesores de Samaná me prepararon para una nueva vida académica en la Universidad Católica Madre y Maestra. En ese entonces, Universidad en Desarrollo para el Desarrollo, basada en un nuevo estilo universitario. En Santiago se fortalecieron en mí el amor al trabajo y a la dominicanidad. El aroma del tabaco, el olor de la destilería Bermúdez, los chapuzones en el yaque Cinturón, el deleite de la butifarra y un buen cerdo de Milito, los paseos y diligencias en coche, las notas musicales de los Caballeros Montecarlo, las tardes de Leyas Dancing Club y la Barrita Montecarlo me internaron más en el amor a lo nuestro. Santiago es y seguirá siendo la ciudad corazón. En ella nació mi amor por la docencia. A los 22 años, meses después de la graduación, abracé la cátedra universitaria en que todavía continúo y que tantas satisfacciones me ha prodigado. He llegado a la conclusión que el amor a la enseñanza es el reflejo de la influencia de mi madre Ángela, primera directora y una de las fundadoras del Liceo de Samaná que lleva su nombre. He disfrutado y disfruto compartir saberes con mis alumnos en un interludio en que trato de dar lo mejor de mí a ellos, adentrarlos en el conocimiento jurídico y a las experiencias vividas, con la esperanza permanente de verlos triunfar en la vida profesional e incluso ocupar importantes posiciones públicas y privadas. Debo admitir que una de mis pasiones existenciales ha sido la enseñanza universitaria. Mi vida profesional ha basculado en interregnos entre el sector privado y el sector público. En uno y otro he enfrentado grandes retos. Dirigir la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus en sus primeros 6 años, de la cual fui uno de sus fundadores. Iniciar el funcionamiento del sistema de seguridad social y la instalación del Tribunal Constitucional. En el ámbito de la función pública he aprendido que la mayor satisfacción que se puede tener es considerarla como una oportunidad para servir a los ciudadanos, nunca como un espacio para la búsqueda de ventajas personales, nepotismo, privilegio, tráfico de influencias y sinecuras, utilizando las prerrogativas públicas en detrimento de la ciudadanía. Un dato importante a señalar relativo a la senaduría de Samaná, que abracé con singular entrega, cuya candidatura acepté obligado cariñosamente por un hermano gigante, con un liderazgo extraordinario, José Francisco Peña Gómez. Recuerdo la parte final de su carta enviada el 3 de junio de 1996, donde me decía: gracias por tu solidaria colaboración, reafirmada en esta campaña electoral a la que dedicaste todo el tiempo, descuidando tus familiares y abandonando la cátedra que enalteces con tus lecciones de derecho. Eso probablemente determinó mi candidatura a senador en el año de 1998. Durante su ejercicio comprobé la importancia de un Congreso bicameral y su razón de ser como órgano legislativo, foro de debates nacionales y vehículo de participación ciudadana. De lo que modestamente he logrado, puedo decir nuevamente con Gide: hay que haber vivido un poco para comprobar que todo lo que se persigue en esta vida solo se consigue arriesgando a veces lo que más se ama. Termino la cita. Si algo me queda claro en este rápido rosario de recuerdos, es que, como decía el padre de la patria, aprovechemos el tiempo para superarnos personal y colectivamente,
para lograr una sociedad más justa y más humana. Preservemos la cultura del diálogo, cerremos las puertas a la violencia, sembremos una cultura de paz, protejamos los importantes logros alcanzados en el pasado y en el presente. Actuemos con el corazón caliente, pero con la mente fría. Agradezco a todos los amigos que me han acompañado en este significativo acto. A mi familia, a los presentes y a los ausentes, y a aquellos que desde la altura celestial actúan como ángeles de la guarda, a mis hijos pequeños y grandes, a mis nietos y a mi esposa. Mi eterna gratitud a los jueces y servidores constitucionales que voluntariamente han querido acompañarme en esta tarde inolvidable. Un recuerdo especial para dos seres importantes en mi vida: don Alejandro Grullón, padre, compadre y amigo, y Monseñor Agripino Núñez, quien me guió por las sendas del diálogo y la concertación social y me abrió las puertas de mi incorporación a la Universidad en Santiago y posteriormente al Departamento de Ciencias Jurídicas del campus de Santo Domingo. Agradezco igualmente a todos aquellos, absolutamente a todos aquellos que me han ayudado a crecer con dignidad y decoro en los laberintos de la vida. Estoy agradecido de mi amado pueblo, que me ha dado su cariño, Samaná, su apoyo y su aliento para seguir siempre hacia adelante, defendiendo sus derechos, defendiendo los derechos de su gente y de convertirse en uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe, por la complementariedad de su oferta, mezclada de gastronomía, la hermosura de sus paisajes naturales, paradisíacas playas y el canto amoroso de las ballenas jorobadas. Samaná, en su integralidad con Sánchez y Las Terrenas, ya se ha dicho, Dios nació en Samaná, pasó su eterna juventud en Las Terrenas y escogió como lugar de meditación a Sánchez, Samaná, provincia de Dios. En definitiva, quiero señalarle, amigas y amigos, distinguidas autoridades universitarias, este doctorado es patrimonio, absolutamente patrimonio de todos a quienes he agradecido y agradeceré perennemente. Dirijo un mensaje al pueblo dominicano, generoso, heroico, solidario y trabajador. No podemos descansar o ceder en la defensa de la soberanía nacional y de nuestra identidad nacional, de nuestros símbolos patrios, la bandera nacional, el escudo nacional y el himno nacional. Llevemos en el corazón y en nuestras manos el lema sacrosanto: Dios, patria y libertad. Así, no tengo la menor duda de que lograremos la felicidad constitucional y la eternidad de la República Dominicana. Expreso nuevamente infinito agradecimiento a la Universidad TAPEC por honrarme con esta distinción académica, casa de altos estudios que se ha destacado en la promoción de los programas constitucionales y ha abierto las puertas de par en par a las iniciativas desarrolladas por el Tribunal Constitucional para la difusión del conocimiento de la Constitución. Deseo que todas las universidades, con sus rectores magníficos y su cuerpo docente, apoyen la iniciativa del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y del Tribunal Constitucional para crear una asignatura sobre la enseñanza de la Constitución a ser impartida en todas las carreras, tanto a nivel técnico superior como de grado. Pero además necesitamos que se cumpla progresivamente con el mandato del artículo 63.13 de la Constitución en el sentido de la obligatoriedad de la enseñanza constitucional en todo el sistema educativo nacional, público y privado, con la finalidad de forjar ciudadanos conscientes de sus derechos y sus deberes. El conocimiento de la Constitución
y la enseñanza adecuada de la historia dominicana, en que se destaque la relevancia del proyecto de Constitución de Juan Pablo Duarte y la importancia del manifiesto del 16 de enero de 1844, sembrarán los cimientos para una nueva generación constitucional que ame su Constitución, viva en Constitución y haga crecer así las nuevas raíces del civismo y del patriotismo. Hoy doy gracias infinitas a Dios Todopoderoso, que me ha bendecido y me ha protegido. A María, modelo de cristiandad, a María de la Altagracia, a la Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Demos gracias a Dios por permitirnos seguir siendo para siempre dominicanos. ¡Vivan los padres de la patria! ¡Viva Juan Pablo Duarte! ¡Viva el pueblo dominicano! Muchas gracias. Amigos, y con este resumen de las principales informaciones sobre nuestro Tribunal Constitucional, despedimos esta entrega de su programa La Voz del Tribunal Constitucional en el día de hoy, invitándoles a que nos reencontremos la próxima semana. Agradecer como siempre el favor de su sintonía y recordarles que puede ver este episodio y todas las ediciones del programa en nuestro canal de YouTube Tribunal Constitucional, justo en la lista de reproducción La Voz del Tribunal Constitucional, así como seguirnos en nuestras diferentes plataformas digitales. Escucha además nuestro programa La Voz del Tribunal Radio en Radio Educativa 95.3 para todo Santo Domingo y 106.5 para todo el Cibao. Además de escucharnos on demand en Spreaker, Spotify, Google y Apple Podcasts. Nos vemos la próxima semana.